Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que están allí a través de las cámaras y acompañándonos hoy nuevamente en este martes, reunión de oración y estudio bíblico. Y estamos compartiendo los testimonios de muchos hermanos y cómo ha cambiado Cristo, cómo ha cambiado nuestra vida. Y es un privilegio poder escuchar el testimonio de estos hermanos, pero es más maravilloso escuchar lo que el Señor ha hecho en cada uno de sus vidas, y así como lo ha hecho en la mía. El autor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso es lo maravilloso, que un Dios tan grande, tan perfecto, un Dios eterno, majestuoso, nos haya mirado. Pero, ¿para qué? ¿Por qué cambiar? Porque Él quiere cambiar nuestra historia. Y eso es lo que conocemos nosotros como el testimonio que estamos dando. Hoy doy gracias al Señor por permitirme compartirlo con ustedes. Los invito a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque estábamos hace un momento hablando y orando. Esto no es un testimonio para engrandecer hombres, sino son testimonios para que tú seas glorificado, Señor. Viste vidas malas, viste vidas llenas, Señor, de pecado, y tuviste misericordia y nos salvaste. Gracias, Padre, porque hoy me permites contar lo que tú has hecho en mi vida. Te pongo, Señor, en tus manos este tiempo, Señor, mi boca, y que sea, Señor, de bendición, Señor, para personas que están transitando, Señor, en el caminar con Cristo, o aún si personas no han empezado, Señor, a caminar con Él. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te oramos. Amén. Muy bien, entonces normalmente en los testimonios, como hemos venido escuchando, lo hacemos en tres partes, porque hay un antes, una ahora y un después. En esa parte de antes, entonces vemos y nos hacemos una pregunta: ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi nombre es Giovanni Cortés y nací en Bogotá en el año 73, en un hogar que al poco tiempo de nacido se disolvió. Mi madre, a quien amo con todo mi corazón, salió adelante con nosotros. Un hermano que estaba en ese momento mayor, y tenía 20 años después, o sea, a los 20 años, él falleció, y yo. Eso conformaban en ese momento mi familia. Mi madre, al poco tiempo, también encontró una persona, la cual nos ayudó a criar, nos enseñó el respeto, a trabajar, la responsabilidad, a quien con el tiempo le dije papá, y con quien estoy muy, muy agradecido por haber estado siempre con mi mamá y con nosotros. Y hay también dos hermanos más que surgieron de la relación. Mi niñez fue relativamente tranquila, creciendo entre la casa, el estudio, la familia, los amigos, y ayudar a mi mamá también en algunos negocios que ella tenía en su momento. Uno de ellos fue un restaurante, y eso era algo maravilloso. Uno a la edad de 7 años estar ayudando y sirviendo a las mesas y estar activo es muy chévere. La verdad fue muy gratificante. Y no era el hijo más juicioso, la verdad, tengo que aceptarlo. No era tan juicioso como muchos lo han sido. Hice bastantes pilatunas de chico, y de adolescente tuve bastantes problemas, porque algo que me fascinaba, me encantaba, me gustaba mucho, era la fiesta, el baile, las recochas,
Y aunque uno no lo percibe en el momento, eso va llevando a situaciones más complejas, porque ¿qué hallamos allí? Licor, cigarrillos, mujeres, relaciones fuera de tiempo, y todas estas relaciones causan heridas, tanto para la otra persona como para uno. Y todo esto por la inmadurez que tenía, ¿no? A mis pocos años. También se ven en estas reuniones inmoralidades y bastantes deseos de la carne. En el área espiritual crecí en la tradición católica, y lo cual era suficiente para mí, como que eso era lo que me satisfacía mis necesidades espirituales para con Dios, asistiendo a la misa y a diferentes lugares, buscando tener esa relación y de estar como a cuentas, ¿no? Esto suplía ese vacío dentro de mí, ese vacío como espiritual. Entre las visitas que hacía era ir a un lugar que se conoce como el 20 de julio, y allí hay una estatuilla del yeso que es el Divino Niño. Y ese Divino Niño es el Señor Jesús de pequeño, pues eso es lo que se entiende allí, ¿no? Hacía penitencias también y votos a Monserrate. Allí había otra imagen que era el Señor Caído de Monserrate, se llamaba. Y lo que hacía uno allí, algunos si conocen, eran que se hacen, y en este tiempo también lo seguirán haciendo, es los 7 domingos o los 9 domingos, algunos suben descalzos, algunos se colocan, decían que frijoles o piedras en los zapatos, y todo esto era para pagar alguna penitencia, como si nosotros quisiéramos darle ese sacrificio a Dios. Algunos, me acuerdo muy bien, subían de rodillas. Yo no lo hice, yo no lo hice. Pero sí, yo creo que subí y bajé alrededor de unas 500 veces. También otra visita que hacía era al Boyacá, donde allí había una iglesia y uno llevaba ya su carro, su moto, bueno, lo que usted quería bendecir, y entonces uno celebraban la misa y después salía el cura y comenzaba, el padre, y comenzaba a regar su agua bendita y todo eso. Esas son las cosas que uno seguía en ese momento. Entonces, en fin, los ritos marcados y enseñados en esta denominación, en esta iglesia católica. Y sí, y todas estas cosas son sacrificios humanos, y lo digo con todo respeto, porque la Biblia, y más adelante vamos a hablar de eso, cómo lo muestra. En el año 90 me gradué como bachiller. Empecé a trabajar de inmediato, y dado que me presenté al SENA y no pasé, entonces lo que hice fue seguir trabajando. Me gustaba mucho trabajar. ¿Y todo por qué? Porque recibía unos buenos dividendos. Cumplí los 18 años. Cuando cumplí los 18 años me sentí que ya era grande y que podía hacer cosas de adultos. Y grande, pues digo yo en mayoría de edad, porque los que me conocen soy de estatura media, baja. Y entonces, pero uno al cumplir los 18 años le entregan su cédula y uno cree que ya puede alcanzar el mundo a dos manos. Y sentir por lo menos la independencia, algo que uno busca cuando está joven. Pero lo que no podía hacer era precisamente eso, la independencia. ¿Por qué? Porque vivía con mis padres. Y como en toda casa, hay normas, hay reglas, y debía sujetarme a ellas. Siempre ambicionaba, en el buen sentido de la palabra, aunque puede sonar mal ambicionar, mejor, siempre anhelaba conseguir cosas, y en su mayoría eran materiales, por lo cual me propuse por medio del trabajo adquirirlas. Una moto, un carro, paseos, pasarla bien chévere, según lo que ofrece pues el mundo, porque eso es lo que estaba viviendo. Y lo que busca, y no es en sí, no es malo, o sea, desear, anhelar tener estas cosas, una profesión, una casa, vivir cómodamente, o sea, no es que está mal.
Lo malo es cuando se convierte en tu obsesión, como lo estaba pasando en mí. Lo malo es cuando se vuelve tu prioridad y no Dios primero. Eso, ahí es donde está lo malo. Y como dije antes, tuve un hermano el cual falleció en el año 93. Él tenía 20 años, yo tenía 19 años. Y fue muy duro para mi madre y para mi familia en sí. Él era un buen hijo. Creo que para esos tiempos, cuando llegó la noticia, no, no la asimilé. No asimilé muy bien su partida. Y aunque no entendí por qué él, tampoco quise contender con Dios por esto que pasó. Entendía que Él es soberano. Seguí mi vida trabajando y buscando pasarla bien. En el año 95, a mis 22 años, tomé la decisión de salir de la casa de mis padres. Aunque no fue muy lejos. Fue a un par de casas ahí mismo en el barrio y en la cuadra. Y me fui a vivir con una tía y su esposo, el cual un par de años más me convertí también en el padrino de la hija que ellos tuvieron, de Sarita. No pasé mucho tiempo allí, fueron como alrededor de casi 2 años. Ese mismo año, en el 95, eh, mm, un amigo también de la cuadra donde vivía me ofreció un trabajo, el cual no pintaba nada mal. El trabajo era bueno, pero lo mejor estaba por verse. Pues allí fue donde conocí la mujer de mis sueños, la persona que me movió el piso, quien conquistaría mi corazón. Obviamente eso sucedió años más tarde, pues ella estaba embarazada de su segundo hijo y estaba pronto por nacer. Yo conseguí, yo seguí yendo a ese trabajo y mi vida seguía normal y sin ningún detalle. La mujer que les estaba diciendo, esta hermosa mujer, la que ahora es mi esposa, se llama Sandra. Ella entonces volvió de su dieta, tuvo su hijo, y este hijo, que es mi hijo, es Julián. Ella tenía también una hija, se llama Karen. Cuando ella volvió de su dieta, empezamos a hablar, pero pues cosas del trabajo, porque nos tocaba hacernos preguntas sobre lo que teníamos que hacer. Con el tiempo vi en ella una mujer muy trabajadora, muy madura, muy bien centrada y con mucho ánimo de salir adelante. Y sobre todo, lo que vi en ella es que es una gran madre. También, y por qué no, y no quiero alardear ni dármelas, pero es una mujer muy, 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 muy hermosa. En el año 97 tomé la decisión de ir a vivir con ella. Y empezamos una aventura de la cual no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué nos esperaba. Ambos con sueños, deseos de avanzar, de alcanzar metas, claro, en su mayoría materiales. También había espirituales como el deseo de casarnos por la iglesia. Pues ella también quería tener el vínculo del matrimonio, esta bendición tan grande. Pero siempre quedaba allí porque queríamos como hacer cosas grandes y que si sus padres son de Fusagasugá, entonces quería hacerla allí. Y bueno, la verdad, nunca pudimos llegar a concretar eso. Vivimos entonces y estábamos viviendo en ese entonces en unión libre, como se llama ahora. Bien, entonces esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta de mi vida antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿cómo y cuándo conocí al Señor Jesús? Pues en esa transición del año 95 al 97 había un hombre que trabajaba allí, donde estaba Sandra y donde estaba yo. Sandra ya lo conocía bastante tiempo porque ella ya llevaba trabajando allí en ese lugar años atrás, pero yo hasta ahora. Y este hombre se caracterizaba por su paciencia, por su serenidad y siempre compartía algo de la palabra. Además, había algo diferente en él.
Su nombre es Sergio Gómez. Él nos invitaba a la iglesia y la verdad la primera vez que fui a una iglesia cristiana, que fue antes de conocerlo a él y antes de conocer a Sandra, no le puse nada de la atención. Aquí esta infidencia, la verdad, años atrás me habían invitado y como les decía, yo venía de un círculo de que me gustaba mucho la fiesta y allí las alabanzas eran bastante emotivas y entonces la gente danzaba y a veces como que decía, uy, esto aquí como que chévere porque bailan. Entonces, bueno, pero la verdad no pasó nada allí. Y como les decía, no le presté atención a nada de lo que estaban hablando de la enseñanza, absolutamente nada de nada. Pero bueno, en el año 97, y Sergio Gómez estaba asistiendo a la iglesia cristiana Aposento Alto Noroccidente cuando estaba allí en Santa María del Lago. En el año 97, Sandra fue invitada a un campamento de damas allí, en Noroccidente, al cual ella asistió, pero no pasó nada en ella. Y aunque fue como el inicio, el contacto por el cual nosotros iríamos un par de veces con nuestros hijos, con Karen y con Julián, a la iglesia, donde Sergio nos había invitado. Y nada que le ponía atención. La verdad como que yo estaba como en otro lugar. Pues mi tradición no me dejaba ver más allá. Al siguiente año, en el año 98, Sandra volvió nuevamente al campamento de damas. Pero esta vez, el día que la fui a recoger, vi algo diferente en ella. Yo recuerdo que salí como hago usualmente cuando la recojo de un bus, entonces llego a la puerta, le doy la mano y cuando le di la mano vi un resplandor en sus ojos, una luz tan brillante pero tan penetrante que yo le dije a ella, ¿qué te pasó? Y adivinen qué me respondió. Lo que me respondió fue, no, es que no me puse maquillaje. Bueno, muy jocosa la respuesta. Pero yo seguí insistiendo y le dije, a ti te pasó algo, porque veo en ti algo diferente, veo tus ojos diferentes, una mirada intensa. Y después con el tiempo me acordé esa mirada y me imaginaba cuando Pablo iba camino a Damasco y se le presentó el Señor Jesucristo y quedó ¡puf! Allí, impresionado, impactado. Yo no, pues obviamente yo no caí al piso, no iba tampoco en caballo, pero la verdad sí fue algo muy impactante para mí. Es algo que no lo puedo explicar, no lo puedo exponer, pero fue algo que me marcó muchísimo. Pero en los días me dijo, ella me contó, recibí al Señor Jesús. ¿Saben qué? No entendí nada. Nada de lo que estaba pasando. Pero sí quedé inquieto. Y lo único que quería saber es que, qué le había sucedido a ella. La siguiente semana me dijo, vamos a la iglesia. Y le respondí, claro, ve a la tuya, ve tú a la tuya y yo voy a la mía. Y su respuesta es, si es el mismo Dios, ¿por qué no me acompañas? Y yo accedí a ir. Y fuimos. Empecé a sentir una carga enorme, enorme de saber y conocer qué quería Dios de mí. Y entendí que Él no era una religión, sino una relación. Recuerdo que me hacían la pregunta, si tú mueres hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Además de todo, yo me creía tan bueno que yo decía en el cielo, pero en una de mis lecturas leí que el Señor Jesucristo le dijo a un hombre que le dijo, maestro bueno, y el Señor Jesucristo le respondió, ¿me llamas bueno? Bueno es Dios. Y si el mismo Señor Jesucristo lo decía, imagínese quién era yo para creerme tan bueno. La verdad estaba muy confundido y no entendía lo que estaba pasando en ese momento. El Señor me puso un sentir
en el corazón y fue el de comprar una Biblia que hoy la traje. Esta fue mi primer Biblia. Claro que esta tenía un forrito y su cremallera y tal. Un buen hermano, Edgar Gómez, le pedí el favor de que me ayudara a arreglarla porque su forro estaba bien dañado y él me la envió a empastar y todo y me la entregó. La verdad fue un bonito detalle de la parte del hermano Edgar. Y bueno, entonces empecé a leerla desde Génesis. Muchas cosas no entendía, pero algunas otras sí las estaba entendiendo. Y esto era lo raro también, ¿no? Entonces, creo que ahora sí le estaba colocando atención a lo que Dios me estaba hablando. Hay un pasaje con el cual Dios me sacudió tremendamente. Y permítame leerlo aquí, de la Biblia. Y está en Éxodo 20, versículos 3 al 5. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Pues les cuento que este pasaje mostró todo lo que yo hacía. Eso era lo que yo estaba adorando, a un Dios de yeso. Y aunque muchas veces no lo veía, porque decía que eso era lo que lo representaba, no entendía que a Dios no le agrada eso. Y muy seguramente personas aquí me están viendo y dicen, pero es que yo no voy a adorar a eso. Yo iba a adorar a eso porque ante esa imagen, allí cuando iba al divino niño, allí cuando iba al Señor caído de Monserrate, me inclinaba ante esas imágenes, imágenes de yeso. Y el Señor aquí es muy claro diciendo eso. No te harás imagen, no te inclinarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Eso fue muy impactante para mí. Entre el compartir en la iglesia, las predicaciones, los hermanos, fue como un bombardeo a mi vida, mostrándome que yo no era tan bueno como lo creía y que si quería estar con Dios eternamente necesitaba su ofrecimiento, su justicia. Y esto se encontraba en su Hijo, en Jesucristo. Seguí la lectura de las Escrituras a diario y el día 5 de octubre de 1998 me encontraba sentado en el carro. Estaba leyendo la Biblia y entró en mí un quebrantamiento tan grande y tan fuerte que no podía contener. Sentí que necesitaba reconciliarme con Dios, pero no a la manera mía, sino a la manera que Él me hablaba en las Escrituras. Le pedí perdón a Dios por mis pecados, por la dureza de mi corazón de no haberle creído antes. Reconocí que Jesús es el Hijo de Dios y solo Él puede dar vida eterna. Y le invité a entrar en mi corazón y también que me escribiera en el libro de la vida y que me ayudara a seguirle, pero no de cualquier forma, sino con todo mi corazón y con todo mi ser. Recordé pasajes que había leído. En ese momento cuando me quebranté, cuando el Señor me quebrantó mejor, pasaron muchos pasajes por mi mente de lo que venía leyendo. Uno de esos fue Juan 3:16, que dice, porque de tal manera, Dios amó al mundo, Dios me amó a mí, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El eterno Dios, el majestuoso Dios, enviara a su propio Hijo a morir por mí, por mi culpa. Esa es la manera más grande y la expresión más grande de su amor.
¿Y por qué yo rehusar ese ofrecimiento? Allí también entonces empecé una nueva vida. Y hay pasajes que marcaron mucho este caminar. Y uno de ellos fue, se los comparto, Génesis 17, capítulo 1, cuando Dios ya había llamado a Abraham para que le siguiera y hacer de él una gran nación. Y dice que era Abraham de 99 años de edad cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este andar delante de él, me gustó esa expresión que Dios le dio a Abraham y ese mandato que le dio. Y yo dije, esto es para mí, esto es para Giovanni. Y yo quiero andar, Señor, andar contigo. Y yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero servirte, yo quiero amarte por siempre. Y esa perfección no es como el concepto que nosotros tenemos. No es esa perfección que yo no puedo, o sea, no hago nada malo. Esa perfección es la fidelidad demostrada a Él y el obedecer a lo que Él me dice, a sus mandatos. Y esto fue lo que hizo Abraham. Su fidelidad era para con Dios. El obedecer era para Dios. Esto marcó mi nuevo caminar, pues entendía que para Dios tanto los pecados de matar o robar eran lo mismo que como el que dice una mentira, el que es egoísta o es el que es idólatra. Normalmente el hombre tiende a darle un nivel a los pecados. Entonces veía uno que habían mentiras piadosas y habían mentiras más graves. No, mentir es mentir y punto. Para Dios es mentir y eso es pecado. Matar es matar, ¿sí? Entonces, Dios no tiene una clasificación del pecado y lo llama por su nombre. Para Él, todos tienen el mismo nivel. Entonces, ¿quién es justo? ¿Cómo decirle o cómo pensar que merezco estar eternamente con Él, sabiendo que por mis esfuerzos no puedo llegar a Él? Entendiendo que mi justicia no vale ante la justicia de Él. Y aquí algunas palabras para que, si usted quiere también tenerlas en cuenta presente, o si ya las tiene presente, para que medites en ellas. Ahí entendí que algunas palabras, gracia y orden. Gracia, no merecía que Él enviara a su Hijo a morir por mí. Y no merecía ser llamado yo, ahora sí, por creer en su Hijo, Hijo de Dios. Pero eso es gracia. No me lo merezco, pero Él me lo quiere dar. La otra palabra, orden. En la Biblia vemos desde el principio que Dios es un Dios de orden. Y mi vida estaba al revés. Mis prioridades estaban todas truncadas. Junto con Sandra empezamos no solo a ordenar nuestras vidas, sino nuestra casa. Lo cual fue y es una gran bendición. Con la dirección del Señor y con la ayuda de hermanos y hermanas en la fe, empezamos a ordenar nuestro andar. Entonces, comenzamos realizando estudios y fue el 9 de abril del año 2000 que nos bautizamos. Realizamos el curso prematrimonial con Miguel y María Elena. Fue algo muy chévere, muy divertido, pero también de mucha edificación. Nos casamos por la notaría el 1 de julio del 2000. Seguidamente, el 5 de agosto del año 2000, nos casamos por la iglesia. Las bendiciones siguieron. El 19 de julio del 2001 nació nuestro hijo menor, Juan Esteban. Y eso fue lo que nos mostró hasta ese momento. Recuerdan que antes de conocer a Cristo, una de las cosas que queríamos era casarnos, pero siempre uno está esperando que llegue un momento, que hayan cosas, que hayan el dinero. ¿Y sabe qué? O sea,
el momento es cuando tú verdaderamente le crees a Dios, cuando dejas que Cristo gobierne tu vida y cuando comienzas a andar por fe, porque eso es la vida cristiana. La tercera parte de este testimonio es cómo ha sido mi vida con Cristo. Entonces pensaría uno que todo marcharía bien. De ahí en adelante todo iba bajo ruedas, o eso es lo que piensa. Pero el problema de muchos es que primero o hemos sido mal doctrinados, mal enseñados, y cuando nos presentan el Evangelio, no es el Evangelio de salvación, sino el Evangelio de la prosperidad, de la sanidad y bueno, otros evangelios que no tienen nada que ver con lo que Dios muestra en su palabra. A un Dios que quiere salvarnos, a un Dios que quiere vivir eternamente con nosotros, un Dios que quiere morar en tu vida y en mi vida. Entonces, en cierta forma, uno pensaría que muchas cosas, problemas, se van a acabar. Pero el Señor Jesucristo prometió que que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí, si tú has creído en Cristo, no quites eso de tu mente. Cristo va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Pero recordemos que en Juan 14 dice también que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, porque Él, el Señor Jesucristo, ya ha vencido. Confiar en que yo no puedo, pero Él sí lo puede hacer en mí. El crecimiento espiritual, y esa es una palabra que quiero que tú guardes también allí, es muy importante. El crecimiento espiritual fue y es muy vital en mi vida. La participación en grupos de varones, estudios con los hermanos, asistir a talleres, seminarios, con el tiempo campamentos, todo lo que me permitiera la edificación. Y eso te animo para que también lo hagas. Empezamos a involucrarlos en los diferentes ministerios, en niños, jóvenes, escuela dominical, sala cuna, ujieres, algo muy necesario para todo aquel que está empezando y aún para aquel que lleve años caminando con el Señor. Todo esto nos llevó a poder conocer y compartir con muchos de ustedes y con muchos animarnos unos a otros. Hacia el año 2007, el Señor nos dirigió a servir con mayor denuedo en el grupo de adultos jóvenes, hasta el día de hoy. La participación y colaboración en diferentes actividades de la iglesia, la cena de parejas, campamentos, son las diferentes formas en las cuales el Señor nos ha permitido ser útiles en su obra, siempre con el pensamiento que Él sea glorificado, que Él sea honrado. A mediados del año 2018, el gobierno de la iglesia me comunicó que estaba orando por el sentir de que fuera parte de este gobierno como anciano, lo cual me llenó de alegría, pero al mismo tiempo decir, ¿quién soy yo para que el Señor me permita este privilegio? Entendí que era lo que el Señor venía trabajando en mí. Él estaba preparándome, no solamente a mí, sino a mi familia. Años atrás me habían hablado también de lo mismo y la verdad rehusé porque veía que mi vida no estaba tan bien como yo quisiera y la verdad dije no, creo que debo arreglar cosas en mi vida y en mi familia para poder hacer este llamado que el Señor coloca en personas para el gobierno de su iglesia. Pero bueno, cuando me dijeron esta segunda vez, les pedí un tiempo para compartir con mi familia y pues quién más que ellos me podían dar su opinión de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y repito, no perfecto, tengo más defectos que de pronto cualquiera de ustedes, pero sí fidelidad, sí obediencia a Él. Igualmente con temor de esta gran responsabilidad, pero con
todas las ganas de trabajar con más ímpetu y con el mejor jefe que podía encontrar y que podamos encontrar. Entonces le comuniqué a mi esposa, quien también con un poco de asombro, pero creyendo en que era la voluntad de Dios, me dijo que estaba de acuerdo y me apoyaría. Esto, hermanos, aquí haciendo un paréntesis, oren por nuestras esposas porque cuando llegan a ser las esposas de ancianos, es un trabajo arduo para ellas también. Cierro paréntesis. Mi hijo mayor estaba en Argentina, él ya había salido del Instituto Bíblico de Palabra de Vida y estaba viviendo allí y lo llamé y le dije lo mismo, o sea, bueno, me están diciendo que haga parte del grupo de ancianos y él me respondió, viejito, eso es lo que has hecho a través de los años y es el llamado del Señor. Mi otro hijo Juanes, quien va terminando la secundaria, me dijo que ya lo veía venir. Él ya estaba muy activo en las cosas de la iglesia y bueno, no sé por qué dijo eso, pero lo vio también así. En fin, esto me llenó de mucho ánimo y ver el aval de Dios para decir, Señor, no soy digno, pero ¿quién soy yo para decirte no? Y como suele hacerse, se compartió a la iglesia para orar y comunicar su sentir. Y empecé en esta gran responsabilidad delante del Señor hasta hoy. Como dije en algún momento, fácil, no. Pero lo mejor que llegó a mi vida fue tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy sigo viendo la fidelidad de Dios, aún con todos los problemas y con todas las adversidades. Veo su protección, veo su gran amor. También como estaba diciendo también, o sea, las pruebas son algo que tienen que, como todo creyente, llevar, tienen que sobrepasar. ¿Y quién no ha tenido pruebas? Pero he visto a Dios obrar grandemente y fielmente en mi vida y en la vida de mi familia. Y Él ha estado en mí y en mi familia, pero esto para la gloria de Él. Por lo cual termino diciendo, vale la pena seguirle. Y vale la pena invertir toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser para estar con Él, con el mejor jefe. Para finalizar, Juan 14, otro pasaje que me marcó mucho, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esa es una promesa de Cristo. Él va a volver un día y Él está preparando una morada eterna para todo aquel que cree en Él. Y esto es parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida y siempre muy agradecido primeramente con el Señor y a ustedes por sus oraciones y sigo pidiendo a ustedes sus oraciones, salvación para mis nietas, para Karen que vuelva a los caminos del Señor, salvación para mis nietas Ana María e Isabela, salvación para mis hermanos Hugo y Rafael. Mi madre ya entendió el Evangelio y le doy gloria al Señor por eso. Y también para mis primos familiares. Y siempre pidiéndole al Señor que yo mengüe, pero que Él crezca dentro de mí. Muchas gracias por haberme escuchado.